Hola amigos, buenos días desde Luarca. Pues aquí vamos a empezar la sexta etapa, pero vamos a meternos un desayuno en confitería y pastelería La Luz. Está al lado del albergue. Croissants y napolitanas hechos de manera Artesanal. Riquísimos. Deciros que el propio Severo Ochoa, prestigioso médico y científico luarqués, también se zampaba estas delicias pasteleras en este mismo local no hace demasiados años. A nosotros nos van a venir de perlas para comenzar la jornada, pues la etapa nos dirige por un fuerte ascenso que rápidamente gana altura para dominar los tejados de la población. Tendremos que seguir ascendiendo hasta que el templo, la ermita de San Roque y San Martín, que resplandece tímidamente en lo alto, con los haces de luz que luchan por escapar de las nubes. Continuaremos zigzagueando por la calle La Peña hasta alcanzar esta espectacular balconada que milagrosamente no llega a distraernos tanto como para impedir que pisemos a un bonito ejemplar de salamandra. Venga chica o chico, espabila que aquí te la juegas. Como íbamos diciendo, llegar aquí significa disfrutar de un auténtico balcón natural a Luarca, donde se divisa perfectamente al río Negro como eje vertebrador del urbanismo. Este lugar fue el elegido para trasladar en 1916 este templo que antes se encontraba en la villa. Para ello, su factura barroca del siglo XVII se reedificó a expensas del párroco y de los vecinos del Chano. En el interior, un modesto retablo exhibe las imágenes de San Martín como motivo central y San José y San Roque en los laterales. Reanudamos la marcha incorporándonos a la calle Camino Real de Santiago, que mira al suroeste, hacia las elevaciones de la Sierra de Panondres, por la que vemos salir amenazantes formaciones nubosas. La meteorología ya anunció posibles tormentas en estos días, pero de momento nos vamos manejando entre los claros que coinciden con el trazado. Delante nuestra va Raúl, otro fantástico peregrino. Ya lo vimos en la ermita de San Roque y San Martín, y ahora volvemos a compartir templo en el siguiente hito, las ruinas de una antigua iglesia con advocación a Santiago. El panel informativo que hay en la entrada nos cuenta que en el siglo X ya existía este edificio, al menos aparece en unos documentos del rey Fruela II. En sus orígenes altomedievales hay vestigios prerrománicos y románicos. Quizá este dintel adornado con una especie de blasón con vieiras pertenezca a una de esas épocas. Antaño aquí había un cementerio, pero en 1922 se quedó pequeño por las numerosas muertes producidas por una fuerte epidemia de gripe acaecida tras la Primera Guerra Mundial. Si entramos en el interior del complejo se puede adivinar su planta de una sola nave, compuesta por varias capillas laterales y un ábside recto. En los muros más próximos a la cabecera se aprecia la curva de inicio de la probable bóveda de cañón que cubría la iglesia. A pesar de su decadente aspecto, el templo da avisos de haber sufrido modificaciones a lo largo de su historia. Abandonamos este lugar para continuar nuestro periplo por la hermosa campiña. Las vías de los servicios regionales del ferrocarril Ferrol-Oviedo la atraviesan sin miramiento, pero podemos salvarlas por un acertado paso a nivel. Luego sale al paso una antigua fuente, la de San Isidro, mandada a construir para el bien público por un canónigo de la Catedral de Oviedo en el año 1796. Una fuente con caño y alberca, donde a buen seguro todavía vienen a abastecerse algunos campesinos tras largas jornadas en las tierras de labor. Cereales y pastos pueblan estas parcelas que ahora franqueamos por los lugares de Taborcias y Villuir. En el último de ellos habrá que prestar atención, pues hay que cruzar la Nacional 634. Tras Villuir, atravesamos el lugar de Aquel Cabo, donde adelantamos a Raúl, que parece estar tomándose un descanso.
Las señales jacobeas nos van dirigiendo por la rasa costera, mientras vamos dejando al sur las elevaciones de cimas como Pico Quemado o Peña Muller, aunque sus estribaciones septentrionales van aflorando en nuestro recorrido por medio de suaves ondulaciones. Mientras tanto, la amenaza de tormenta se cierne sobre nosotros, aunque a estos animales no parece importunarles demasiado. Habrá que cruzar los dedos para que este fenómeno atmosférico no nos alcance. Y ya que empieza a soplar un poco de viento a favor, aprovechar para aligerar el paso. Al poco, transitamos el lugar de Otur, donde no pasa desapercibida la torre neogótica de su iglesia de San Bartolomé. Por su parte, seguimos avanzando por este núcleo de viviendas, al tiempo que vamos oteando más al oeste el cerro del Pico Faro, por cuyas faldas sur y occidental transcurrirá uno de los próximos tramos. Un rayo. Y truenos. Si la cosa se pone fea, aquí tenemos un estupendo albergue de peregrinos para ponernos a cubierto, aunque lo encontramos deshabitado y sin rastro del sello para estampar la credencial. Y como parece que el temporal solo nos está rozando, decidimos continuar. Poco después llegamos al barrio del Rellón, donde se alza la Capilla de los Remedios, templo que presenta sofisticadas soluciones para mostrarnos las arcadas de puerta y ventanas. Al estar emplazado en una explanada de hierba y tierra, da que pensar que aquí se celebra algún tipo de romería. Subir al Monte Faro. Tras esta capilla se inicia el ascenso por el relieve del Pico Faro. Comienza fuerte, por el lugar de la barraca, con rampas de hasta el 17% de inclinación que nos van ofreciendo buenas vistas hacia la rasa que acabamos de dejar atrás. Vaya, ¿esto qué es? ¿El trenecito? Nos quedamos tan embobados con esta sesión erótica vacuna que casi no nos damos cuenta de cómo nos adelanta Raúl. Y le vemos con tanta energía que caemos rendidos a sus encantos. Ven para acá que ya no te escapas. Con este afable barcelonés continuaremos progresando por la subida del Pico Faro, que empieza a acometer su vertiente occidental para mirar a un velado valle del río Barallo. Desde aquí se divisaría parte de su reserva natural parcial, pero las nubes se empeñan en ocultarla. Una vez alcanzada la cota más alta de la etapa, a unos 185 metros de altitud, el perfil acomete su tendencia descendente por pista de zahorra y tierra. 1400 metros más tarde, este ramal va a toparse con la Nacional 634, que deja la imponente autovía A8 sobre nuestras cabezas. Recorreremos unos 600 metros por esta carretera para cruzar el río Barallo e incorporarnos posteriormente a un carril de asfalto que inicia un nuevo ascenso. Este es el lugar de Bao y Barallo, un barrio con varias casas diseminadas por la pendiente y que nos regala el poder acercarnos a magníficos ejemplares equinos. Hay también un pequeño jardín con una fuente dedicada a Santiago, junto a otros elementos artísticos. Y por último, goza de unas vistas fantásticas al valle que serían perfectas en su conjunto de no ser por la megaestructura del viaducto. Una vez superada la subida, volvemos a recuperar la rasa, con preciosas estampas de campiña que se van parchando en el terreno de cultivos hasta la localidad de Villapedre. Sobre estas líneas al sur los picos Carbono y el Infernón, de 436 y 331 metros de altitud respectivamente. Por la depresión que los atraviesa corre el río de Vidural, que confluye junto al Barrajón para formar el río Barallo. Este último río hace también de frontera entre el concejo de Valdés y el de Navia, justo donde nos encontramos ahora, atravesando una de sus primeras parroquias, Villapedre.
entre campos relucientes, bonitos caserones de tejados de pizarra y un cementerio que sorprende por un pintoresco mausoleo, llegamos a un nuevo cruce con la Nacional 634. Si necesitáis reponer fuerza, os recomendamos el bocadillo de tortilla del restaurante El Salón. Entra que no veas. El Camino del Norte hicimos hasta... Retomamos el trayecto dirigiéndonos ahora a la iglesia de Santiago de Villapedre, construida en el siglo XVIII. Los escudos de las familias benefactoras pueden apreciarse en algunos muros del complejo. El edificio destaca de un lado por su entrada porticada, con el Ojo de Dios en el frontón de acceso, vigilando el paso de peregrinos por el camino. De otro lado, la esbelta torre de 2 cuerpos, el segundo de ellos octogonal y rematado con una cubierta piramidal. En el interior hay una vieja talla de Santiago que pertenecía a un antiguo hospital de peregrinos de Luarca. Además del bocadillo de tortilla, Villapedre nos inyecta otro chute de energía: Marina. La peregrina que conocimos, valga la coincidencia, en Santa Marina. A ver, Santa Lucía, que no falla. Bueno, peregrina ejemplar, que con el pollón que tiene... Ah, sí, qué mal. Joder. A pesar de ir algo perjudicada físicamente, su alegre personalidad y actitud luchadora son encomiables. La actitud es la idea. Cada cual en lo suyo aporta su granito de arena a este pequeño grupo de peregrinos para engrandecer la experiencia. Nos adentramos a continuación en la cuenca fluvial del río Frejulfe, donde Marina debe aminorar la marcha para afrontar los descensos. La esperaremos en el agradable enclave que hay a continuación, protagonizado por un modesto puente de madera al cobijo de la vegetación que salva el sosegado paso del caudal. Lugar propicio para tirar alguna que otra foto. Después, a realizar un pequeño esfuerzo para salir de este pequeño valle, alternando conversaciones referentes a la lista de reproducción musical que acompaña a Marina, Pero yo os pongo la canción que queráis, ¿eh? o a la dificultad de encarar estos tramos en bicicleta. Esto último, motivado por la evidencia ciclista que nos adelanta. Tras cruzar con precaución otro paso de la carretera nacional, seguimos progresando por el lugar de Piñera. De las extensiones de estos prados emerge el chapitel y tejados del próximo hito a frecuentar. Se trata de la iglesia de San Salvador, cuyo edificio parece estar enclavado intencionadamente junto al paso a nivel de la línea de ferrocarril para que pueda ser retratado en el marco de una hermosa estampa rural. Como hermosas son las relaciones que se van forjando en el transcurso de los kilómetros. La iglesia se construyó a principios del siglo XX bajo cánones neoclásicos, que se valen de soluciones que recuerdan al gótico y al románico. Ahora dejamos atrás el templo y avanzamos unos metros por la carretera nacional hasta incorporarnos a un sendero que encara la cuenca del río Rounin. Son solo unos metros descendentes hasta alcanzar su cauce, que como en otros cursos de agua de estas características se salva por una pasarela de madera. La verdad que se agradecen estos tramos que nos acercan más al medio natural y crean ambientes más distendidos. Pero no os creáis, todo tiene sus pros y sus contras. Por aquí emergen algunos barrizales y metros más adelante, tras superar la depresión, la presencia de ortigas nos obliga a sortear como podemos la espesa vegetación para evitar la irritación que provoca esta planta. Cuando por fin los pastos ganan a la maleza, progresamos con paso cómodo por el carril
hasta dar con la carretera local NV3, ya en el lugar de Villauril. Por aquí al sur se divisan en el horizonte las cumbres de la Sierra de Panondres, entre las que se encuentra el Pico El Can, techo del concejo de Navia con 842 metros de altura. Por su parte, Navia es una gran productora láctea, debido en gran medida a la especie de vaca frisona, distinguida por su extraordinaria calidad de leche. No obstante, también se está abriendo el mercado para el consumo de carne de esta raza, lo que nos hace pensar que no todos estos preciosos ejemplares llegan a la edad adulta. Da bastante pena verlos ahí encerrados, y lo único que podemos hacer es darles algo de atención y afecto. Sandra intenta negociar para dejar alguno libre, pero parece que todos ya tienen nombre y apellidos. Con la pena de no poder darles más compañía a estos animalitos, reanudamos la marcha por la NV3. El siguiente sitio que atraviesa esta calle es La Venta, donde hay una capilla adosada a una antigua vivienda blasonada. La capilla se construyó a finales del siglo XVIII y permitió a los vecinos del lugar evitar recorrer largas distancias para cumplir sus devociones en otros templos más alejados. En este sentido, alejado veía Marina el final de su etapa. En el lugar de la Colorada tendremos que despedirnos de ella, pues sus problemas físicos hacen que necesite un tiempo de reposo. No obstante, intentaría llegar al albergue de peregrinos de Navia. Por nuestra parte, tras atravesar la Colorada y flanquear el cementerio parroquial por la calle San Roque, comenzamos a tener las primeras panorámicas del valle del río Navia y de las viviendas de su población homónima y del Espín, en la otra orilla. Descendiendo por la calle San Roque llegaremos rápidamente a una capilla con el mismo nombre, accediendo también con ello al entramado urbano de Navia. Este templo se fundó en el siglo XVI por el señor del Palacio de Lienes. Su estilo es gótico. En el interior hay un retablo barroco del año 1619 albergando una imagen del santo como motivo central. San Roque también es el nombre que toma el albergue de peregrinos de Navia, que encontramos descendiendo por la calle Ramón de Campoamor. Aquí sellaremos la credencial y pondremos en aviso a los hospitaleros de la llegada de Marina. Navia también es cuna de escritores ilustres, como Ramón de Campoamor, poeta del realismo literario del siglo XIX. Esta escultura homenaje la encontramos en el parque que lleva su nombre, una vez que reemprendemos la marcha para salir de la población. Para cruzar el Navia tomaremos el puente que hay contiguo al del ferrocarril Ferrol-Gijón, una infraestructura originaria de la segunda mitad del siglo XIX que sufrió posteriormente las vicisitudes de la Guerra Civil Española. Desde este flanco hay buenas vistas a la ría y a su desembocadura entre las playas de La Barra y la de Navia. En la orilla derecha, el puerto, que tuvo su época de esplendor entre los siglos XIII y XVII gracias a la pesca, el comercio de la sal y a su flota ballenera. Hoy el espacio lo ocupan unos importantes astilleros y el puerto deportivo. Finalizado el paso por el puente, accedemos a la localidad del Espín, donde nos espera un fuerte ascenso que comienza en la vía CN3. Ganando altura se dejan ver relucientes estampas a Navia, al río y a uno de sus afluentes, el Meiro. Pero las panorámicas pueden mejorar algo más aumentando la altitud por los barrios de Barqueros y Jarrio. Desde esta posición se domina una buena parte del territorio del concejo de Navia. Cruzar el río nos ha colocado ya en el concejo de Coaña, progresando por las manifestaciones rurales de su rasa costera, que se encuentra jalonada al sur por las elevaciones de la Sierra de Abredo.
Por aquí parece que el flujo del paso intermitente de peregrinos mantiene bastante entretenida la ganadería. No en vano, en Harrio había un hospital de peregrinos que funcionó desde el año 1370 hasta principios del siglo XIX. La capilla de Santa Ana, que ahora contemplamos, perteneció a este complejo. El pequeño templo sufrió reformas con los siglos, como su espadaña barroca. Desde la mirilla de la puerta logramos cazar la imagen de la patrona. La salida de Harrio implica otro esfuerzo por un ascenso, primero por un sendero entre muros de piedra, para luego continuar por la vía asfaltada. Debajo de nuestros pies corre la autovía del Cantábrico, que muy pronto veremos salir de las entrañas de la tierra para colocarse a nuestra derecha. Menudo contraste, amigos. El sosiego del ganado pastando en verdes prados junto al estrés de la velocidad en el metal de coches y hormigón de la A8. Está claro que tenemos que intentar adaptarnos a las intromisiones del ser humano en el medio natural, pero podemos elegir. Si no nos gusta lo que hay al norte, giramos la mirada al sur para disfrutar de estampas más agradables. Curiosamente, en los prados que hay en Torce, encontramos jóvenes gaviotas aprovechando las corrientes de aire para perfeccionar su vuelo. Para vuelos, el que hacemos nosotros para cruzar la autovía, y afortunadamente, perderla de vista casi por completo. No obstante, a pesar de los intentos del trazado en dirigirnos por las pistas más recomendables para viandantes, no puede evitar reencontrarse con viejas ya conocidas, como la N634. Entre los lugares del Esteler y Cartavio, habrá que rebasarla un par de veces. Por suerte, este viaje posee suficientes alicientes como para que ciertos tramos lo intenten echar a perder. Siempre hay algo que estimula los sentidos, como esta galería de hortensias a la salida de Cartavio. Por aquí realizaremos un descenso más pronunciado por la cuenca fluvial del arroyo Jonte, en cuyo cauce se planta un lavadero construido en el año 1930. Sin duda, un valioso ejemplar etnográfico de arquitectura civil que se ha sabido conservar hasta nuestros días. Cuidado aquí, porque una flecha amarilla pintada en el lavadero os puede inducir a error. Hay que continuar por el asfalto, no por este carril embarrado que lleva a ninguna parte. Nos hemos perdido un poquito. 100 metros. Ahí lo veis, Para allá. salimos del camino de tierra y a por la carretera. Las flechas esas no mienten. No. Esta pista hace un pequeño ascenso para poder alcanzar el paso a nivel sobre la vía de ferrocarril. Después, las señales nos introducirán en el agradecido tramo que comprende las vegas del arroyo de Miudes. Saber que nos restan unos 2 kilómetros para finalizar la etapa nos permite saborear estos momentos de forma más distendida. Luego llegamos a los dominios de Castello, donde sale a nuestro paso un caballo muy amigable. Tiene hambre. Nos echamos unas risas con él, porque por confiarme, Ha mordido un caballo. en fin, la salida de Castello nos lleva a su arroyo homónimo por una encantadora senda que culmina en la pasarela de madera que cruza el cauce. Así, llegamos al lugar de Arboces, donde esquivaremos la carretera nacional por diferentes tipos de pista hasta llegar a Llegará, lugar en el que habrá que cruzarla por última vez. Venga, me falta menos, 22 kilómetros y medio. Muchos kilómetros, pero por fin ya vemos muy próximos los edificios de la Caridad,
el destino de hoy. Compañero Raúl en el albergue de la Sana. Dejamos a Raúl en el albergue municipal con la seguridad de reencontrarnos en próximas etapas y nos dirigimos a nuestro alojamiento. La pensión Sayane. A descansar. Se nos hace tarde, amigos. Hasta la próxima.